Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Un agradecimiento muy especial a todas las cámaras empresariales de todo nuestro país, especialmente a las cámaras que representan a los sectores más afectados por la pandemia y a las cámaras y las organizaciones que representan a las micro, pequeñas y medianas empresas. También le damos la bienvenida a la representación gremial de los trabajadores de nuestro país, al PIT-CNT, y a todas las organizaciones y representaciones, tanto de instituciones como de personas que están en los sectores culturales, sociales y deportivos, que de alguna manera también se encuentran dentro de los sectores más afectados. Le damos la bienvenida a todas las personas que están siguiendo esta transmisión y, en definitiva, todas estas personas que mencioné son quienes son los potenciales beneficiarios de las medidas que vamos a repasar hoy. Le agradecemos también la presencia de todos los medios de prensa que nos van a ayudar a difundir estas medidas. Lo importante acá es que esto se conozca, se aterrice, se pueda implementar. Tenemos dos objetivos fundamentales en la mañana de hoy. El primer objetivo es repasar todos los apoyos que el gobierno le ha dado a los distintos sectores para superar la pandemia y ya con una mirada en la recuperación económica. Nos referimos especialmente a estos apoyos. El gobierno da otros apoyos al sector privado, pero es importante tener la foto en este momento de todas las medidas, los instrumentos que nos apoyan para superar esta situación de pandemia. Y reitero, y ya con la mirada en la recuperación económica. Y como dije recién, si estas medidas no se utilizan, no nos sirven de nada. Entonces, lo más importante de la foto que compartimos hoy es que se puedan utilizar, que llegue a cada uno de los beneficiarios a lo largo y ancho de nuestro país. Las medidas que vamos a repasar hoy, algunas son los anuncios que en este mismo lugar ayer presentábamos junto a otros ministros. Otras medidas vienen de la ley recientemente aprobada, la 19.942, que tiene apoyos específicos para las micro y pequeñas empresas, y algunas medidas vienen de la ley, la 19.889, que es la ley de urgente consideración, que comenzó sus efectos tributarios a partir del 1 de enero de este año. También algunas de estas medidas van a requerir alguna ley adicional que se va a enviar al Parlamento en los próximos días. Pero a lo que nos referimos es que es una foto que tiene distinta normativa atrás. Lo importante es que la foto se entienda y llegue a todos los beneficiarios. El segundo gran objetivo de la presentación, al que le vamos a dedicar los minutos finales, es que la ciudadanía conozca la magnitud, el monto de todos los apoyos que estamos dando, que la sociedad uruguaya toda está dando a estos sectores. Estos dineros públicos no son del gobierno, son de los contribuyentes, son de los uruguayos que aportan y tienen que saber a dónde están yendo estos dineros y el esfuerzo que toda la sociedad está haciendo para apoyar a estos sectores y a las familias y personas que se encuentran en situación más vulnerable. Pasamos entonces a la primera parte, que es la más grande, que se refiere a los apoyos que el Poder Ejecutivo está dando para superar esta situación de pandemia. Los apoyos, en primer lugar, intensifican apoyos que ya existían y el énfasis, como decíamos en la noche de ayer, está en los sectores más afectados por la pandemia, más afectados por las características del sector o por las medidas que el Poder Ejecutivo tomó a fines de marzo. En particular, estamos hablando del sector turismo y todas las actividades afines a este sector, del sector fiestas y eventos, los organizadores, pero también los proveedores de servicios y de bienes para estos sectores, el sector transporte, el sector de las actividades relacionadas con las clases presenciales, me estoy refiriendo al transporte escolar y a las cantinas en los centros de educación, el sector cultura y esparcimiento y el sector deporte. Como decía inicialmente, también todos los hogares más vulnerables
tienen un apoyo adicional que presentamos ayer y hoy vamos a compartir la foto de los apoyos que hay en este momento para las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Y también vamos a presentar los apoyos que hay para los trabajadores desocupados. En segundo lugar, vamos a presentar cuáles son los elementos para reactivar, o sea, los apoyos productivos que son para reactivar no solamente a los sectores más afectados por la pandemia, pero en general a los sectores, a las empresas más pequeñas de nuestro país, a las micro y pequeñas empresas. Entonces comienzo con el apoyo a las micro y pequeñas empresas y luego le voy a pedir al subsecretario que continúe y a la directora de Política Económica que termine la presentación. Las micro, pequeñas y medianas empresas son el motor del corazón de nuestro país, son el corazón de la economía de nuestro país. Aportan casi el 40% del Producto Interno Bruto de nuestro país y aportan, básicamente, representan el 99% de las empresas privadas. Son la mayor parte, la mayoría de las empresas privadas de nuestro país se catalogan dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y en términos de mano de obra, las 2/3 partes de la mano de obra privada pertenecen a este grupo de empresas. O sea, son cruciales. Y por eso el apoyo que desde hace más de un año, cuando se conocieron los primeros casos de COVID en nuestro país, que se le está brindando a estas empresas. Los apoyos que presentamos en el día de hoy para las micro y pequeñas empresas los dividimos en 5 puntos. Primero, lo que se refiere a la exoneración de los aportes al Banco de Previsión Social. Luego, los beneficios tributarios. En tercer lugar, las facilidades de pago para las deudas con el BPS y con la DGI de todas las empresas de nuestro país. Ahí ya no, la cobertura es más amplia que las micro y pequeñas empresas. En cuarto lugar, los subsidios que estamos dando, tanto lo que se refiere subsidios a las tarifas públicas para las empresas, como las ayudas monetarias que en la noche de ayer el ministro Mieres anunció específicamente para los sectores más afectados. En quinto lugar, vamos a compartir cuáles son los instrumentos que hay en este momento para que las empresas puedan acceder a la liquidez. Hemos dicho desde el inicio que el acceso de las empresas a la liquidez es fundamental para que no tengan que quedarse por el camino. No queremos que el problema de falta de liquidez se convierta en un problema de una empresa cerrando, en un problema de solvencia. La primera medida entonces se refiere a la exoneración de aportes al BPS. Esta es una medida nueva que anunciamos en la noche de ayer y involucra a los sectores fuertemente afectados por la pandemia. Como aparece en la placa detallado, los sectores afectados por la pandemia son el turismo, lo que tiene que ver con el alojamiento, la gastronomía, transporte, agencias de viajes, las tiendas libres de impuestos de frontera, que comúnmente conocemos con el nombre de free shop, los organizadores y también los proveedores de fiestas, eventos, congresos, los transportistas, sectores, quienes están en este sector son los taxis, los Uber, los remises, las rentadoras de autos, los concesionarios de aeropuertos, las empresas marítimas y fluviales. El deporte, la enseñanza, los rubros relacionados a la enseñanza, el transporte escolar y las cantinas en los centros educativos y el sector que está dentro de lo que llamamos cultura y esparcimiento, los cines, las distribuidoras cinematográficas, los teatros, los artistas. Para estos sectores que están en situación compleja, hemos anunciado ayer una reducción, una exoneración del 100% de los aportes patronales jubilatorios para el periodo que va desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este año, es decir, para todo el primer semestre. Para las empresas micro y pequeñas, que no necesariamente son catalogadas como afectadas gravemente por la pandemia, es decir, me estoy refiriendo a todas las empresas de industria y comercio que tienen las características de tener hasta 19 empleados y que tienen una facturación anual que va hasta 10 millones de unidades indexadas, aproximadamente 49 millones
de pesos, algo más de $1 millón. Para estas empresas, la reducción del aporte jubilatorio patronal al BPS es de un 50% desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Esta medida ya la conocíamos y es parte de la Ley 19.942. Lo que sumamos en el día de ayer es la exoneración del 100% de los aportes para los sectores considerados como gravemente afectados por la pandemia. Pasamos al segundo punto, que se refiere a los beneficios tributarios. Y comenzamos por los beneficios tributarios para la categoría de monotributistas. Aquí lo que ofrecemos es reducción de del impuesto unificado, el único impuesto que pagan los monotributistas al BPS, y además le damos nuevas oportunidades de venta a los monotributistas. En primer lugar, los monotributistas que comiencen sus actividades este año o que hayan comenzado sus actividades a partir del 1 de enero de este año van a tener un aporte gradual en el tributo unificado que realizan. Comienzan pagando un 25% el primer año de este tributo, luego pasan al 50% y luego pasan a pagar la totalidad de ese impuesto. Esta escala se va aumentando de forma anual. Un aspecto nuevo que hemos agregado para los monotributistas es que, al igual que sucede con el monotributista MIDES, que cuando generan 2 meses de deuda, esa deuda queda congelada, también le damos esa característica a la deuda que generan los monotributistas. Es decir, quien tenga una deuda con el BPS por más de 2 meses consecutivos, automáticamente esa deuda queda fija y no sigue generando multas y recargos. El énfasis es en no perder la formalidad de estas personas, de estas empresas, de los monotributistas. No queremos que porque la deuda vaya creciendo se salgan de la formalidad. La formalidad, como hemos visto en esta situación de pandemia, tiene sus ventajas, tiene su protección de parte del Estado. Y no podemos perder de tener esa protección de parte del Estado, y por eso es que se congela la deuda como que ocurría ya con los monotributistas MIDES. El tercer elemento que presentamos tiene que ver con esta referencia a nuevas oportunidades de venta para los monotributistas. Los monotributistas que pueden vender a las empresas, o sea, aquellos que no están obligados a vender únicamente al consumidor final, a partir de ahora, de la nueva reglamentación que estamos publicando en estos días, el monotributista que venda a una empresa contribuyente de IRAE, esa empresa va a poder descontar esos gastos en el cómputo, en el pago de IRAE que realiza. Es decir, se amplía el horizonte de venta de los monotributistas porque el contribuyente de IRAE va a tener un beneficio de comprar a este sector. Esto nos pareció importante, es algo que hemos escuchado por mucho tiempo, tanto de los monotributistas como de la siguiente categoría, el literal E, las empresas más pequeñas, que es necesario romper ese círculo en donde solamente podían vender a quienes no eran contribuyentes de IRAE. En este caso, lo importante es que para que se pueda realizar este cómputo, este descuento en el IRAE de los contribuyentes de IRAE, el pago debe realizarse a través de medios electrónicos. Pasamos ahora a los beneficios tributarios para las pequeñas empresas, que es lo que decía, llamamos literal E, que son aquellos contribuyentes de lo que también llamamos el IVA mínimo. De vuelta, aquí tenemos cambios que tienen que ver con la tributación y cambios que tienen que ver con nuevas oportunidades para este sector. En primer lugar, y esto es a partir de la Ley de Urgente Consideración, la 19.889, desde el 1 de enero los contribuyentes de estas pequeñas empresas del literal E pagan impuestos de acuerdo a lo que facturan. Ya no hay más un tributo fijo mensual, sino que el tributo está relacionado con las ventas, la facturación que tenga esa empresa.
Para esto se necesita, igual que con los monotributistas, la facturación, bueno, en este caso lo que se necesita es la facturación electrónica y un segundo aspecto para el literal E es que las nuevas empresas que inicien sus actividades desde el 1 de enero en adelante de este año también van a tener un aporte gradual de estos impuestos. El primer año pagan un 25% y el segundo año un 50% de la tributación que corresponda, como decía, lo que llamamos el IVA mínimo. Y finalmente el tercer punto, muy similar a la característica que decía para los monotributistas, se le permite a las empresas que están en esta categoría que las ventas que realicen a los contribuyentes de IRAE se puedan descontar en el cálculo de IRAE de esos contribuyentes. Esto, de vuelta, es importante porque permite ampliar el horizonte de ventas de estos sectores y es algo que, en especial, durante la campaña electoral, cuando recorríamos el país, lo escuchábamos en todos los departamentos que era importante la posibilidad de vender más allá de quienes eran literal E, vender a los contribuyentes de IRAE y que se puedan descontar esos impuestos. Compartimos otra medida tributaria, en este caso para los contribuyentes de IRAE. Para los contribuyentes de IRAE que se encuentran en la primer franja de facturación, es decir, quienes tengan una facturación que esté en los 4.380.000 pesos aproximadamente en el ejercicio anterior, estos contribuyentes están exentos del mínimo mensual de IRAE, es decir, los anticipos de IRAE para el semestre del primer semestre del 21, de enero a junio del 21, se exoneran estos anticipos de IRAE. En el día de ayer agregamos que también esta medida alcance a los sectores más afectados por la pandemia. Es decir, aunque el sector de los que mencioné al inicio tenga una facturación superior a los 4.380.000 pesos, igual está alcanzado por la exoneración del IRAE mínimo mensual. ¿Cómo funciona esto para todas estas empresas que hemos dicho? Durante el primer semestre del 2021 no se pagan los anticipos de IRAE. Luego, cuando se liquide el IRAE para estas empresas, se hace el cálculo correspondiente. Si tienen que pagar esos montos, se pagan, pero al final, cuando se hace la liquidación del IRAE, esperemos que ese sea el caso, porque eso nos hablaría de que las facturaciones fueron altas, fueron buenas, y en ese caso la empresa lo que tuvo fue un rezago en el pago de IRAE. En vez de irlo pagando en cuotas con los anticipos, tiene un alivio financiero, diríamos, y lo paga todo al final. Para el caso de aquellas empresas que no facturaron como lo hacían antes y que cuando calculan el IRAE no tenían que haber pagado estos anticipos, entonces directamente el anticipo de IRAE del primer semestre queda totalmente exonerado. Recuerden que anteriormente se pagaba el anticipo, si luego en el cálculo la empresa debería pagar menos impuestos, el anticipo ya quedaba pagado y no había una devolución. En este caso, si corresponde que no se hagan los anticipos, no se van a tener que realizar. La siguiente medida tributaria tiene que ver con la exoneración del anticipo del impuesto al patrimonio. Y esta medida fue anunciada en el día de ayer y se refiere exclusivamente a los sectores más afectados por la pandemia. En este caso, de vuelta para el primer semestre del año, para el periodo enero a junio del 2021, no se pagan los anticipos correspondientes a el impuesto al patrimonio. Cuando luego en el segundo semestre se realiza la liquidación del impuesto al patrimonio, se va a considerar como que los anticipos del primer semestre efectivamente se pagaron.
Aquí recuerden que el impuesto al patrimonio no está relacionado con la facturación. Entonces, cuando se liquide el impuesto, que sí tiene que ver con la evaluación de ese patrimonio, si a la empresa le fue peor en términos de facturación, eso no se va a ver reflejado en el impuesto al patrimonio. Por lo tanto, los anticipos que no se pagaron en el primer semestre se consideran como pagos a la hora de liquidar el impuesto al patrimonio. O sea que efectivamente hay una exoneración por esos adelantos de impuesto al patrimonio del primer semestre. La siguiente medida también se refiere al impuesto al patrimonio, pero para los contribuyentes de IRAE y de IMEVA que tengan su facturación en la primera y segunda franja en términos de la facturación del ejercicio anterior. Esta medida fue presentada, fue habilitada a través de la Ley 19.942 y en estos días, esta semana, las estamos reglamentando. En este caso, los pagos de IRAE o IMEVA que hagan estos contribuyentes se van a computar como pagos de impuesto al patrimonio. Esto permite que el impuesto al patrimonio tenga una reducción, un abatimiento, por considerar estos pagos del impuesto al IRAE o al IMEVA, de un 50% para quienes se encuentren en la primera franja de facturación, es decir, aquellos que tengan una facturación hasta los 4.380.000 pesos, y de un 25% de abatimiento del impuesto al patrimonio para la segunda franja de facturación, que va hasta los 8.760.000 pesos. Para el resto de las empresas, el abatimiento que ya existe es de un 1% del impuesto al patrimonio, es decir, IRAE e IMEVA que se pagan se puede considerar como parte del 1% del patrimonio que se tiene que pagar. También la siguiente medida se refiere a todos los contribuyentes de IRAE, independientemente de su tamaño, y esto también fue presentada en la Ley de Urgente Consideración. Lo que esta ley nos permite es que las pérdidas fiscales que se tengan se pueden descontar en los siguientes 5 ejercicios a los efectos de calcular la renta neta en un 100%. Hasta el momento, las pérdidas fiscales se consideraban en un 50% para los siguientes 5 ejercicios, ahora se pueden computar en un 100% para los siguientes 5 ejercicios. Esto es para todas las empresas. Una medida tributaria que fue prorrogada a principios de abril, creo que fue el 5 de abril, que una vez terminado el plan de verano, se continuó con el beneficio tributario de devolución de los 9 puntos de IVA para los servicios gastronómicos. Esto sigue vigente, no es una medida nueva, está desde el principio de abril hasta el 30 de junio de este año. Le daría entonces la palabra al subsecretario para que continúe con los apoyos a las micro y pequeñas empresas. Bien, bueno, continúo hablando de las medidas a nivel de facilidades en lo relativo a BPS y DGI. Estos ya está aprobado en la Ley 19.942, que ya está en la reglamentación, en el cual esto es una medida muy potente, por llamarlo de una manera, porque abarca a todas las empresas y les permite realizar facilidades tanto para BPS como DGI. Ahora voy a explicar más detenidamente, pero fue algo que desde el Ministerio fue un reclamo de todas las reuniones en este año con las distintas cámaras, gremios, asociaciones, en el cual tenían mucha preocupación porque había empresas de que en la situación actual se atrasaron con los impuestos, no pudieron pagar, y eso le estaba originando algún tipo de inconvenientes para su propio trabajo. Por lo tanto, empezando con las facilidades de deuda con el BPS, acá tenemos que discriminar entre lo que viene a ser los
aportes o los tributos personales y los tributos patronales. Comprende las deudas desde mayo del 2018, que fue el último convenio que tuvo el BPS, hasta marzo del 2021. Lo que implica es que las deudas a nivel de los tributos personales por los empleados dependientes, que incluyen también el pago del FONASA, esa deuda original se pasa a pesos puro y se puede pagar hasta en 36 cuotas mensuales. Esto es lo que es el aporte personal, es decir, la empresa le retuvo a su dependiente, pero por problemas de la situación actual no pudo pagar y por lo tanto se le da esta forma de pago de 36 cuotas. En relación a las multas y recargos que eso estaba generando, va a tener como dos convenios, uno por la deuda original, 36 cuotas, y lo que es las multas y recargo se convierte en UR y ahí se le aplica una tasa de la rentabilidad de las AFAPs y eso lo puede pagar hasta en 72 cuotas, con el interés del 2% anual, que es un interés mucho más beneficioso, por decir una manera. Y luego es la deuda por tributos patronales, también incluye lo que se refiere al FONASA, y ahí de la misma manera se convierte en URs y se puede pagar hasta en 72 cuotas. Acá tiene una consideración adicional de que si la empresa no dispone ahora de esos fondos, se le puede dar 12 meses para el inicio del pago y los 72 y queda en 60, o sea, se mantienen las 62 cuotas, pero 12 meses gracias y luego termina pagándolo en 60 cuotas. Por lo tanto, a nivel de BPS, esto es una medida muy interesante, muy reclamada y obviamente desde el momento que firman estas facilidades, los certificados de BPS que se han venido renovando van a estar vigentes y no le va a originar ningún inconveniente en su actividad normal. De la misma manera, tenemos las facilidades a nivel de DGI, que comprende también las deudas con la Dirección General Impositiva hasta el 28 de febrero. Acá no están incluidas lo que viene a ser la multa por depravación o algunos agentes que son agentes de retención, porque eso va por otro, eran solamente intermediarios que retenían esos impuestos, solamente por las deudas directamente de la empresa. De esta manera se convierte en unidades indexadas y se paga en 36 cuotas y el plazo de la presentación va desde el 1 de mayo del 21, como dice ahí, hasta el 28 de febrero del 2022. También esto está establecido en la ley 19.942 de que el plazo 28 de febrero del 21, si determinadas empresas justifican en este periodo que la venta le siguió cayendo, se le puede incorporar estos meses de este periodo, ¿no? También en relación a las facilidades de pago de deuda, pasando a los monotributistas, tienen un régimen, como venimos hablando, la deuda por los aportes, sin importar la fecha en que estos se generaron, y deudas comprendidas hasta marzo del 2021, y se puede pagar en 72 cuotas en pesos uruguayos con un interés del 2%, sin multas y recargos, con un plazo de presentación 1 de mayo del 21 hasta el 28 de febrero del 22. Es decir, que con todas estas medidas a nivel de facilidades para estos tipos de convenios, también me olvidé no está acá, pero me olvidé de aclararlo, de que si en la DGI uno ya tuvo un convenio previamente, se puede pasar a esta facilidad, que son más beneficiosas y por lo tanto es mejor para la empresa. Todos estos tipos de facilidades, junto con las exoneraciones que recién estuvo anunciando la ministra, obviamente para las empresas les generan, además de estar al día con sus impuestos, con estas deudas, también le va a generar liquidez, porque no tienen que derivar estos fondos para pagar a estos organismos, sino también para su propio giro, que en estos momentos pueden estar muy necesitados. Entrando al capítulo 4, me voy a referir a todo lo en relación a los subsidios, que ya parte ayer en la conferencia de los 5 ministros, se fueron anunciando algunos. Voy a referirme nuevamente, pero en forma de titulares. Algunos son una nueva medida que se refiere a los servicios de agua, energía y telecomunicaciones, siempre pensando en los sectores afectados y las MIPYMES. En relación a Antel,
se propone descuentos a sectores de las pymes, obviamente afectados, como dije recién, por la pandemia en los meses de mayo y junio, en el cual eso implica el cargo fijo de telefonía y descuento de hasta un 25% de los planes de acceso de Internet. En relación a lo que tiene que ver con energía, UTE, esto también fue una medida que se venía aplicando ya de hace tiempo y se sigue prorrogando y a su vez se da con mayores beneficios, en el cual se hace una exoneración del 100% del cargo fijo y la potencia contratada con UTE para los servicios afectados y en el caso de las MIPYMES cuando son menos de 40 kilowatts de potencia. Y que obviamente, como estamos hablando de los servicios afectados, lo que se refiere a aquellas que hayan reducido sensiblemente su consumo con respecto al 2020. Esto está vigente hasta junio del 2021. Y a su vez, en relación a los sectores hoteleros, salones de fiesta y gastronomía, que ya muchos estaban con convenios realizados por la UTE, que se daban hasta 8 cuotas, se va a dar hasta 16 cuotas para pagar los convenios que tengan fijados con estos organismos. En relación a la referente de OCE, lo mismo, son exoneración del pago del 100% del cargo fijo para los sectores afectados, vigencia también hasta junio del 21, también nuevas medidas que se han tomado, y en relación a los combustibles fue lo ya anunciado el lunes 5 pasado, en el cual no hubo un ajuste de las tarifas por el mes de abril, a pesar de lo que se sabe de la reciente suba del tipo de cambio y del crudo a nivel internacional, de más de un 30%. Esto, como se dijo también, implicaba unos 30 millones de dólares por abril que no se le traslada a los consumidores. Siguiendo con los subsidios, a nivel de ayudas monetarias a cuentapropistas de sectores afectados por la pandemia, acá me estoy refiriendo a los subsidios a los monotributistas MIDES y a cuentapropistas de sectores que están en esta situación. Lo anunció también ayer el ministro Mieres, en el cual se corresponden a 7.305 pesos mensuales durante 3 meses. Es un universo que comprende a 18.000 beneficiarios estimados entre los monotributistas social MIDES y toda la otra gama que refiere a la cultura, turismo y deporte, como artistas, autores, guías turísticos, DJ, fotógrafos, sonidistas, los profesores de gimnasia, los personal trainers, todos los que sabemos que con las distintas medidas que se han tomado a nivel de disminuir la movilidad se vieron afectados en sus actividades. Esto también va a estar determinado por las asociaciones, los gremios que van a presentarle las determinadas nóminas al Ministerio de Trabajo para comprender a todas las personas que están beneficiadas con este subsidio. A su vez, para ir terminando por lo que se refiere a los subsidios, me voy a referir también a, como ven, hablando de subsidios previamente dicho, pero también otros beneficios, otros apoyos que son más amplios, en el cual, por ejemplo, a nivel del subsidio boleto urbano, suburbano interdepartamental. Es decir, a medida de que el gobierno restringe los aforos a todas las empresas de transporte, y no se le traslada eso al costo del boleto, se está dando un subsidio a dichas empresas para que mantengan ese costo y no se le traslade ese ajuste a la población. A nivel, esto es una medida también para las monotributistas y los literales, que cuando se fue pasando a todo el tema de que manejen con los POS a los efectos de los pagos electrónicos, al 30 de junio, este subsidio pasaba del 70% al 40%, le vamos a dar un año más al 70% de este subsidio hasta junio del 2022 y luego sí pasaría al 40%. Como también se ha anunciado ayer y está en la nómina, en el caso de los free shops de frontera o tiendas libres de impuestos de frontera, cuando el gobierno el 23 de marzo, el decreto del Consejo de Ministros determinó el cierre de los mismos, se ha determinado una suspensión del pago del canon. Esto vendría a ser los otros beneficios, como si no un subsidio, a los efectos desde el momento de que se le restringió la operativa a los free shops, no tengan por qué pagar ese canon, y sí cuando retome la actividad. Y a su vez, en relación a la ley
la ley de inversiones, lo que tiene que ver con la COMAP, la Comisión de Aplicaciones. En mi caso, en el Ministerio, desde el primer día que asumimos, empezamos a darle gran fuerza a todo lo relacionado con la ley de inversiones. Comenzamos con beneficios a nivel de la construcción, ya sea de la vivienda promovida, luego de las construcciones de mayor porte. En septiembre presentamos el decreto 268 del 2020 que refiere a todo el resto de las actividades. Esto, junto con un decreto adicionales de promoción adicional en el cual las inversiones que hacían, en el caso del decreto 268 se le computaban por el 150, vencía el 31 de marzo, lo vamos a prorrogar hasta septiembre del 2021 al 130%, que también es una ponderación muy importante. Solamente, para como datos nomás, en materia de COMAP, hemos recibido por justamente el decreto que no es de la construcción, sino de todo el resto de las empresas, en el entorno de 1.700 proyectos, hemos cerrado el corte al 31 de marzo, por unos 1.800 millones de dólares. A su vez, de la construcción, es decir, lo que viene a ser la construcción de las de mayor porte, hemos recibido varios proyectos también que totalizan 370 millones de dólares, y de la vivienda promovida, que fue un proyecto que se hizo desde el Ministerio de Vivienda junto con Economía, hay más de 80 proyectos que suman 200 millones de dólares. Es decir, a nivel de todos los proyectos que hemos lanzado en COMAP para generar inversiones, estamos hablando que esto ha generado más de 2.300 millones de dólares de proyectos que se van a realizar en el periodo con todos estos tipos de beneficios que hemos dado. Y dentro de la COMAP, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, en la matriz de indicadores tienen un porcentaje adicional de beneficios, o sea, como que las pequeñas y medianas empresas en estos beneficios se ven más favorecidas. Yo creo que estoy terminando por acá, ¿sí? Y pasaría a lo que tiene que ver con el acceso al crédito, que la economista Bención sigue con el tema. Muchas gracias, buenos días. Efectivamente, el último capítulo de estos beneficios que se otorgarían a las empresas, a las micro y pequeñas empresas y a los sectores más afectados por la pandemia, sería una facilitación de acceso al crédito, y eso incluye tres grandes subcategorías. La primera refiere al programa SIGA, el Sistema Nacional de Garantías, que fue un instrumento para proveer de liquidez a las empresas en la pandemia el año pasado, y que efectivamente tuvo muy buenos resultados, porque de créditos otorgados bajo ese paraguas previo a la pandemia de unos 20 millones de dólares, actualmente estamos en cerca de 800 millones de dólares otorgados a través de ese instrumento, y eso fue gracias a que se dieron una serie de ventajas a través de este instrumento, ya sea a través del incremento de las garantías estatales que llegaron y que llegarían en estos momentos a niveles hasta el 60% del crédito garantizado a través del Estado. También hubo topes en las tasas de interés bajo este instrumento, y también hubo una fuerte reducción de las comisiones, y eso permitió de alguna manera este incremento de préstamos que, reiteramos, alcanzan cerca de los 800 millones de dólares, de los cuales 550 millones de dólares estarían garantizados por el Estado, y para eso el Estado ya realizó una capitalización de unos 200 millones de dólares que está inmovilizado, por así decirlo, para respaldar esas garantías otorgadas. Este instrumento SIGA se extendería hasta septiembre del 2021 en el caso del programa SIGA Emergencia, que es para pequeñas y medianas empresas, y en el caso del programa SIGA Turismo, que se creó específicamente para el sector turístico a finales del año pasado, y esa sería la primera novedad, la extensión hasta septiembre de este programa. En segundo lugar,
La novedad sería que en el programa Siga Turismo se agregarían a los sectores que han sido referidos como los más afectados por esta pandemia, básicamente turismo, organizadores y proveedores de eventos, congresos y ferias, y transporte, transporte turístico, los que se han mencionado a lo largo de esta presentación, ¿sí? Para ello, seguramente en los próximos días el Consejo Siga habilitará a estas nuevas categorías. Y bueno, y eso simplemente mencionar también que a la fecha se llevan otorgadas unas 19.500 garantías que básicamente obedece o sería un número similar de empresas beneficiadas. Así que ese sería el primer grupo en lo que refiere al acceso al crédito. En segundo lugar, se vuelven a instrumentar beneficios de acceso al crédito a través de la Agencia Nacional de Desarrollo ANDE. Aquí tenemos con nosotros a la presidenta de ANDE, la economista Carmen Sánchez, y ahí nuevamente estaríamos hablando de instrumentos que se utilizaron el año pasado para atender esta situación de pandemia, que refieren en primer lugar a préstamos a tasa 0% para las micro y pequeñas empresas de estos sectores más afectados. Básicamente esos préstamos serían hasta un monto de 25.000 pesos que podrían retirar aquellas micro y pequeñas empresas de estos sectores. Básicamente estamos estimando un potencial de unas 7.000 empresas. El año pasado accedieron unas 14.000 empresas a este instrumento. Y nuevamente reitero, eso refiere a transporte escolar y turístico, clubes deportivos, salones de fiesta y eventos, restaurantes, parrilladas, roticerías y otros servicios de comida, ¿sí? El segundo instrumento que brinda la Agencia Nacional para el Desarrollo son los préstamos a tasas subsidiadas. Nuevamente se va a otorgar una línea de crédito para estos préstamos a tasas subsidiadas. Básicamente estos préstamos se otorgan a través de las empresas de microfinanzas y ANDE, la Agencia Nacional para el Desarrollo, lo que hace es subsidiar la tasa para que lo que llegue a la empresa sea una tasa sensiblemente inferior a la de mercado. Estos préstamos serían por montos de hasta 100.000 pesos y la expectativa es que haya unas 5.000 empresas potenciales para beneficiarse de este instrumento. Y finalmente, el tercer aspecto vinculado a instrumentos brindados por la Agencia Nacional de Desarrollo sería el reperfilamiento de los créditos ya otorgados el año pasado a tasas subsidiadas, exclusivamente ese reperfilamiento para empresas de los sectores más afectados, y en ese reperfilamiento se les daría 6 meses de gracia a los intereses y 12 meses de gracia para el capital, ¿sí? Finalmente, el tercer aspecto vinculado a la facilitación de acceso al crédito para micro, pequeñas empresas y sectores más afectados por la pandemia refiere a la adecuación de la normativa del Banco Central, que esta medida ya fue tomada y que básicamente se adecúa a la normativa para facilitar la extensión del plazo de pago de capital y de intereses por hasta 12 meses a aquellas empresas dentro de los sectores más afectados por la pandemia, y también la normativa Banco Centralista se adecuó recientemente para facilitar las reestructuras a estos sectores afectados y que de alguna manera no deban computar como morosos por no hacer el pago que estaba previsto, ¿verdad? O sea que eso básicamente sería el tercer capítulo dentro de lo que sería la facilitación de acceso al crédito a empresas y sectores en dificultad. Finalmente, saliendo un poco de lo que serían estos beneficios que la ministra mencionaba al inicio, dirigidos a empresas en el medio de esta pandemia, hay un segundo gran capítulo de apoyo al empleo, que como bien fue referido en la intervención de los ministros en el día de ayer, y en particular el ministro Mieres refería, hace referencia a estos apoyos al empleo a varios aspectos. En primer lugar, como bien lo refería el ministro Mieres, se flexibiliza el seguro de desempleo tradicional, ¿verdad?, en lo que refiere a la antigüedad requerida, en lo que refiere a la extensión del seguro en sí.
También se extiende el subsidio especial por desempleo, lo que se ha llamado el subsidio por desempleo parcial, ¿verdad?, que permite reducir tanto el horario como la jornada de trabajo de los trabajadores y eso les permite acceder a un seguro de desempleo parcial. Eso se extiende hasta el 30 de junio de 2021. También se incorpora lo que es el seguro de desempleo a aquellos trabajadores con multiempleo. Ya se había tomado esta medida el año pasado para los trabajadores, las trabajadoras en el sector del servicio doméstico. Ahora se incluye el resto de los sectores afectados por la pandemia, digamos los trabajadores que funcionan, que trabajan dentro de los sectores más afectados por la pandemia y que tengan multiempleo podrían acceder a este tipo de beneficios. Este nuevo seguro para trabajadores con multiempleo se extendería hasta el 30 de septiembre y finalmente una medida que ya está vigente, pero que entendíamos muy importante resaltar y volver a comunicar, es que se extiende de forma extraordinaria la cobertura de salud a aquellos trabajadores dependientes y no dependientes que hayan cesado su actividad. Eso es para todo el año 2021. Ya el BPS está trabajando y ya ha dado de alta a trabajadores que han cesado en su actividad y los ha mantenido en el sistema mutual, digamos, en el sistema de salud, porque el Estado garantizará por todo este año 2021 la cobertura de salud a esos trabajadores, tanto dependientes como no dependientes, e insisto, esto es un procedimiento que el BPS ya está realizando y que el Estado ya está transfiriendo el dinero al sistema de salud para que esos trabajadores sigan contando con la cobertura de salud. Finalmente, el tercer gran grupo de apoyos, empresas y sectores en dificultades, empleo, y el tercer gran grupo de apoyo es aquellos hogares más vulnerables. Lógicamente en los apoyos del empleo también se está apoyando a los hogares, pero aquí estamos haciendo referencia a los hogares más vulnerables. Como ustedes saben, y lo ha mencionado el ministro Bartol en el día de ayer, el Ministerio de Desarrollo, el MIDES, tiene en funcionamiento programas de apoyo social que llega a más de 1 millón de personas. En esta ocasión lo que estamos mencionando aquí es los apoyos incrementales, digamos, que se incrementan a lo que ya se otorga por parte del MIDES, y eso refiere básicamente a las asignaciones familiares, lo que se denomina comúnmente la FAMPE, que es una transferencia monetaria a los hogares vulnerables con una contrapartida en lo que es educación y salud que se le pide a esos hogares. Básicamente el presidente de la República ya había anunciado unos días atrás que se duplicaba el monto mensual de esas asignaciones familiares por los meses de abril y mayo. En esta oportunidad, y como bien mencionó el ministro Bartol ayer, se extiende esa duplicación también para el mes de junio. En lo que respecta a el programa TUAP, que es básicamente un cupón canasta para las personas sin cobertura o en la informalidad, que no reciben ningún otro tipo de prestación y que básicamente estamos hablando de unas 300.000 personas en este caso. También el presidente había anunciado la duplicación del monto mensual, que son unos 1.200 pesos a 2.400 pesos por los meses de abril y de mayo. En esta oportunidad, como mencionó el ministro Barton en el día de ayer, se duplica también esa ayuda para el mes de junio, ¿sí? Y finalmente, en lo que respecta a ollas, merenderos y comedores y también refugios, esta medida ya había sido anunciada con anterioridad y ahí se está dando un apoyo que equivale a unos 400 millones de pesos, a casi 10 millones de dólares para apoyar todo lo que es la alimentación y lo que son los refugios. Y bueno, aquí se incluye la alimentación escolar, que alcanzaría unos 50.000 niños.
insistimos, creemos que es muy importante este tipo de apoyos por la cantidad de personas a las que se llega y por la vulnerabilidad de estos hogares, así que esta sería la última medida a anunciar. Le paso la palabra a la ministra. Gracias, Marcela. La segunda parte, muy breve, para finalizar esta presentación, es compartir con todos los ciudadanos cuál es el monto de esta medida, es decir, cuál es el gasto de los uruguayos para superar esta pandemia. Anunciábamos en el día de ayer que todos los gastos relacionados con la pandemia que hemos encapsulado en el Fondo Coronavirus los estimamos para el 2021 en el entorno de los 900 millones de dólares. La última cifra que habíamos anunciado en febrero desde el Ministerio de Economía y Finanzas eran unos 540 millones de dólares. A esto se le sumó el paquete de medidas tributarias, de beneficios, de subsidios, que hemos compartido la foto toda en el día de hoy, que se dio en distintas etapas, y si le agregamos los apoyos que esperamos que se den desde el Banco de Previsión Social, que tienen que ver con el seguro de desempleo y las distintas modalidades que presentaba Marcela, y si le agregamos los apoyos en lo sanitario directamente, eso nos lleva a la cifra de 900 millones de dólares para el año 2021. Recordemos que tenemos un monto en el entorno de los 800 millones de dólares correspondiente al año 2020 del Fondo Coronavirus. Estos 900 millones de dólares son equivalentes aproximadamente a 1,6% del producto. A estos gastos del Fondo Coronavirus debemos sumarle algunos elementos adicionales que no son parte del fondo, pero que sí se tienen que tener en cuenta, como renuncias que hace el Estado, el gobierno, o como dinero que tiene que poner, como decía Marcela, separar para dar garantías a sus préstamos. Estoy agregando entonces los ingresos, la resignación de ingresos que tiene ANCAP por la decisión del Poder Ejecutivo de no trasladar el aumento del crudo, del precio del crudo a las tarifas de los combustibles. Esa resignación de ingresos es de aproximadamente 60 millones de dólares. Hablamos que correspondían 30 millones de dólares para el mes de abril, y de enero a marzo hay aproximadamente otros 30 millones de dólares. Adicionalmente, el subsecretario Irastorza presentaba algunas medidas desde el resto de las empresas públicas, de manera que las tarifas públicas presenten beneficios para los usuarios, para las empresas que están en determinada situación. Esa resignación de aportes está en el entorno de los 5 millones de dólares. O sea que también estos ingresos que no van a entrar a las empresas públicas, debemos considerarlo como parte de los apoyos para superar la situación de pandemia. Y finalmente, el elemento que mencionaba la economista Bención, que se refiere a las garantías que tiene que constituir el Estado para que los préstamos que se dan a través de la Agencia Nacional de Desarrollo, los préstamos SIGA, puedan contar con la garantía estatal. Esto ya se han constituido garantías por 550 millones de dólares, que significa inmovilizar recursos por unos 200 millones de dólares. Con la ampliación del SIGA Turismo, y con la ampliación del periodo también para presentarse al instrumento de los préstamos garantizados, estas garantías se van a continuar aumentando, es decir, el Estado seguirá poniendo recursos para garantizar estos préstamos. Volviendo a la cifra de los 900 millones de dólares del Fondo Coronavirus para este año, compartimos en la placa cómo se componen esos 900 millones de dólares. El apoyo a los sectores más vulnerables tienen un monto de 130 millones de dólares. El apoyo directamente en lo sanitario tiene un monto de 420 millones de dólares, y el apoyo que tiene que ver con el sector productivo y el empleo
tiene un monto de 350 millones de dólares. Y ahí es como componemos el total estimado en este momento del Fondo Coronavirus. Aquí, simplemente para terminar, algunas palabras, y me quedo con esta cifra de los 900 millones de dólares que presentábamos para el Fondo Coronavirus para el 2021. Aquí el mensaje importante que tiene que ver con los números es que toda la sociedad uruguaya va a tener todos los recursos necesarios para superar la pandemia y para ya elevar la mirada y pensar en la reactivación económica. Dijimos una cifra inicial en febrero, esa cifra fue aumentando, que es la que estamos compartiendo hoy, con la idea de que no nos vamos a quedar atrás en los apoyos, vamos a dar todos los recursos que sea necesario. Esta misma frase la decía hace un año, en marzo del 2020, la volvemos a reiterar. Lo que hemos hecho es un manejo cuidadoso de los dineros públicos, focalizado, estudiando cuáles son los colectivos y los sectores que necesitan ese apoyo, y ese apoyo se va brindando. Obviamente que de la mano de un apoyo en lo social para los sectores más vulnerables y de la mano del apoyo en lo sanitario. Conforme avanza la pandemia es que hay que responder con las vacunas, que era algo que no teníamos en el horizonte el año pasado, con la preparación de los CTIs, con los test de diagnóstico, etcétera. Y quisiera compartir también con ustedes el manejo que ha hecho, este manejo que digo que es muy responsable, que se ha hecho desde las finanzas públicas. Aquí hemos tenido una separación en lo que son los gastos de siempre, los gastos estructurales, en donde encontramos posibilidades de ahorro y en donde seguiremos encontrando posibilidades de ahorro. Pero son esos ahorros en los gastos de siempre, que llamamos los economistas gastos permanentes, lo que nos permiten dar recursos para atender a la pandemia, para atender a los sectores más damnificados y a las personas que se encuentran en situación más vulnerable. El ahorro es lo que nos permite volcar todos estos recursos para hacer frente a la pandemia. Quisiera también compartir con ustedes que hoy la foto que hemos presentado ha intentado ser abarcativa de todo lo que tiene que ver con el superar esta pandemia. Hemos utilizado un lenguaje simple y la presentación también tiene un lenguaje simple, con lo cual lo que pedimos es que recurran a cada uno de los organismos involucrados directamente en la implementación de estas medidas, DGI, BPS, la Agencia Nacional de Desarrollo, para que desde ahí se diga exactamente cómo son que se pueden utilizar, hacer uso de estos beneficios. Igualmente, me parece importante que se recurra al gestor o al profesional de confianza para que, si hay dudas con estas medidas que se están presentando en el día de hoy. A partir de este momento, luego que termine la presentación, va a estar colgada en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, pero además vamos a tener un detalle de todas las medidas en la plataforma web de la Agencia Nacional de Desarrollo. Y finalmente, también estamos comenzando esta semana una campaña de bien público para que se informe a todos los beneficiarios de estas medidas, que es lo que nos van a permitir, el uso de estas medidas es lo que nos va a permitir superar esta pandemia entre todos y ya elevar la mirada y pensar en la recuperación económica. Muchas gracias a todos, esperemos que haya sido de su utilidad. Gracias.